Avanza el universalismo cristiano, anunciando que todos se salvarán y nadie se perderá. La Biblia dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los judíos tuvieron que romper sus esquemas para entender que también los gentiles podían ser salvos. Debemos ahora romper nuestros esquemas y entender que se salvarán todos los habitantes de este mundo. Un asunto que todos necesitamos entender. Salvación universal, un debate que está ardiendo en las redes sociales. En la parte 1 ya vimos los 4 argumentos filosóficos que llevan a creer en la salvación universal. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas para conocer mejor este tema. Hoy estudiamos aquí los textos bíblicos clave, los más usados por ellos. Los universalistas cristianos dicen que hay textos en la Biblia que enseñan que todos se salvarán. Yo he elegido los que son relevantes. Estos textos tienen algo en común, la palabra todos o todo, porque se afirma que ese todos se refiere a todos los habitantes del mundo que hayan vivido alguna vez. 2 textos son palabras de Jesús, 1 de Juan el Bautista y 5 son del apóstol Pablo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Correcto, totalmente de acuerdo. Está diciendo, todo lo que el Padre me da, yo lo salvo. Pero, los que el Padre me da, ¿quiénes son los que el Padre me da? ¿Son todos? ¿O son solo los convertidos, los creyentes? Veamos qué es lo que significa. En Juan 17 son los que le obedecen y han creído en él. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También dice Jesús que los que el Padre le dio son sus discípulos, de los cuales solo Judas se perdió. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. También en Juan 18:9 y Juan 17:24, Jesús dice que los que el Padre le ha dado son sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En Juan 10, 25 al 29, Jesús dice que son sus ovejas los que le siguen. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Mayores que todos. En todos los textos donde Jesús dice los que me diste o los que me has dado, en todos siempre dice que son sus discípulos, los fieles, pero no toda la humanidad. Este texto no enseña el universalismo cristiano. Juan 6:39. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Lo que Él me da, la misma expresión que en el texto anterior, y la misma respuesta. Los que el Padre le da son sus discípulos, los que han salido del mundo. Además, justo el versículo siguiente aclara que esto es solo para los que creen en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Este texto no enseña la salvación universal. Si no has visto la parte 1 del vídeo anterior, te recomiendo que lo veas porque allí pudimos ver cómo Jesús no creía en la salvación universal. Recuerda que cualquier texto ambiguo debe ser estudiado a la luz de la enseñanza habitual de Jesús. Y ahora le llega el turno a Juan el Bautista. Los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios.
Este texto dice que toda carne verá la salvación de Dios. No dice experimentará la salvación de Dios. La palabra en griego es opsetai, ver o mirar. Con estas palabras, Juan el Bautista proclamaba que llegaba el Mesías y que todos los israelitas podrían verle físicamente. Eso es todo. Ese es el significado principal de este texto. Y está claro que esta frase de Juan el Bautista no era universalista, porque en el versículo siguiente habla del castigo que vendrá, la ira venidera. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y sigue insistiendo en el castigo de los perdidos. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Hasta un niño puede ver que Juan el Bautista no creía en la salvación universal. Más bien, es un profeta insistente con el riesgo de la perdición, tratando de sacudir las conciencias de un Israel que está adormecido en tradiciones y en ritos. Lo siento, este texto tampoco enseña el universalismo cristiano. No me gustan estos versículos porque hablan de destrucción, gente muere. ¿Y crees que a Dios le gustan? No, claro que no. Creo que a nadie le gustan. A mí me gustan los textos que hablan de la gracia, del perdón, de ser reavivados en Cristo. Pero para defender la sana doctrina, hoy era necesario mencionarlos. Son textos tristes, como cuando tienes que ir al dentista. ¿A ti te gusta ir al dentista y escuchar el taladro? Es terrible, a nadie le gusta. Pero sabes que si no vas, será peor. Tienes que ir, no queda otra salida. Y si lo piensas, dices, menos mal que hay dentistas. Menos mal, porque gracias a Dios por los dentistas. Pues con estos textos pasa lo mismo. A nadie le gustan, pero Dios nos ha explicado insistentemente que eso es lo que Él hará, porque esto es lo que hay que hacer para terminar con la muerte y el sufrimiento. Y si lo piensas, dices, amado Padre, gracias por hacer lo que hay que hacer y gracias por solucionar este desastre para siempre. Vamos ahora con los textos de Pablo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efectivamente, al final del milenio y por toda la eternidad, los salvados, los redimidos y todos los habitantes del universo reconocerán la sabiduría y el poder de Dios. Este texto no enseña la salvación universal. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este texto enseña que como Jesús venció aquí en la tierra, un día lo llenará todo. No habla de una salvación universal. Los capítulos 20, 21 y 22 de Apocalipsis enseñan que después de destruir el mal para siempre, Dios lo llenará todo. Pero este texto no enseña la salvación universal. Primera de Timoteo 4:10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. No dice que salvará a todos los hombres. Enseña que Jesús es el Salvador y que está disponible para todos los hombres. Y al final dice, especialmente de los creyentes, marcando una diferencia entre creyentes y no creyentes. La traducción literal sería particularmente de los creyentes. Este texto no enseña el universalismo cristiano. No podemos tomar un versículo aislado y tomarlo literal sin el contexto. Por ejemplo, Zacarías 12:10 dice, sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Tomado sin contexto, este versículo literal dice que la bendición de Dios es para los familiares de David y para los que viven en la ciudad de Jerusalén.
¿Y los que viven en otras ciudades qué? Está claro que se refiere a todos los creyentes. Es una sinécdoque. Así, también en nuestro texto de 1 de Timoteo 4:10. Y por último, 2 versículos contrastando a Adán, que trajo la perdición, con Jesús, que trajo la salvación. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. No dice que todos se salvarán. Se refiere a que ha traído justificación para todos. Ya solo deben creer y aceptarla. Y en el versículo siguiente, cuando ya sí habla de los que serán salvados, ya no dice todos, sino muchos. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Este texto tampoco enseña la salvación universal. Quiero dejar aquí un detalle para los más estudiosos. La palabra todos que usan estos textos puede ser la exageración propia de aquella cultura, lo que se llama hipérbole hebrea. Cuando Jesús dice, si tu ojo te hace caer, arráncalo de ti, entendemos que no debemos quitarnos un ojo, ¿verdad? Yo al menos no pienso hacerlo. Pues la palabra todos es un clásico de la exageración. Seguro que tú mismo a veces has dicho, todo el mundo estaba ahí en la plaza. ¿Todo el mundo? ¿Has dicho todo el mundo estaba allí en la plaza? Pero todos entienden que no estaba allí todo el mundo. No había ahí 8.000 millones de personas en la plaza. Pero es así como hablamos, ¿verdad? Observa este texto que habla de Juan el Bautista. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Toda Judea y toda la provincia fueron bautizados? Por supuesto que no. Es una exageración natural de la cultura. Por el contexto, debemos entender que no se refiere a todos, sino a una gran multitud de diferentes lugares de Judea y una gran multitud que eran bautizados. Esta hipérbole hebrea o exageración es clave para entender algunos de estos textos con la palabra todos. Es la propia Biblia la que nos muestra esto. Lo verás en Juan 3:26, Génesis 25, del 5 al 6, etc. La conclusión es que sí, todos pueden entrar en la salvación, pero no todos entrarán. 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos? ¿Cómo entender esto? Porque todos es todos, en griego pantes, todos. Dice que todos serán vivificados. El Espíritu Santo ha prometido iluminar estos textos difíciles. Por favor, atención. Aquí está escrito en Cristo. En Cristo todos serán vivificados. Y así es. En Cristo somos una nueva criatura. En Cristo somos transformados. Es la mejor experiencia cristiana. La experiencia clave, estar en Cristo. En Cristo somos transformados. Nadie puede estar en Cristo y no ser vivificado. Y nadie puede ser vivificado sin estar en Cristo. Y esto es lo que dice aquí. En Cristo todos serán vivificados, pero no todos los hombres están en Cristo, solo los salvados, los creyentes sinceros y fieles. Y estando en Cristo, entonces sí, entonces todo cambia. Estando en Cristo, todos serán vivificados. Por supuesto, y eso Pablo lo tiene muy claro, porque lo dice muchas veces. Debes saber que esta fórmula en Cristo no es casual aquí, es una enseñanza habitual de su predicación. Para Pablo es la fórmula de oro, es un auténtico lema en su vida. Te dejo algunas citas. Vivir en Cristo, estar en Cristo, que Cristo esté en ti, Cristo está en mi vida, para mí el vivir es Cristo. La misma fórmula se usa aquí, en Cristo. El versículo siguiente aclara que ese todos son los creyentes. El versículo siguiente especifica que son todos los que son de Cristo.
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y si seguimos leyendo, el versículo 25 dice que pondrá a sus enemigos derrotados bajo sus pies. Y en el versículo 26, que los destruirá. Parece un párrafo totalmente blindado para que no se pueda interpretar de forma como dice el universalismo cristiano. Reconozco que estos textos resultan ambiguos. Así es, como pasa en todas las doctrinas. Por eso estudiamos su contexto. Necesitamos entender su contexto y conocer la enseñanza general de la Biblia sobre este asunto. ¿Pablo universalista? Los últimos 5 textos que hemos estudiado aquí son del apóstol Pablo. ¿Y cuál era su enseñanza habitual? ¿Enseñaba la salvación universal o enseñaba que hay 2 destinos, salvados y perdidos? Léelo tú mismo en la siguiente batería de textos. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Y así podríamos seguir y seguir. Efectivamente, Pablo no creía en la salvación universal. Tú debes recordar esto al estudiar los textos ambiguos, ¿de acuerdo? Dios destruirá el mal. La Biblia enseña que Dios destruirá el mal y a aquellos que se han identificado con el mal, que voluntariamente han hecho del mal su forma de vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra que Dios destruirá a sus enemigos con la muerte. Desde Génesis 3:15, que se anuncia que el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente. Y en Apocalipsis nos dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Muchísimos textos enseñan la gran diferencia entre el destino de los salvados y el destino de los perdidos. Fíjate, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán arrancados los prevaricadores. Fíjate que aquí ni se enseña un tormento eterno ni una salvación universal. Los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Quizá piensas, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero es que en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Salvados a la eternidad y perdidos a la destrucción completa. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En griego, apoleías, destrucción. Y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y no voy a seguir, te dejo algunas citas en pantalla por si las necesitas. Y así tantos y tantos textos donde Dios destruye el mal para siempre y purifica el mundo para que sea tu hogar feliz por toda la eternidad. Estos textos, además de todos los que hemos dado antes del apóstol Pablo, ¿recuerdas? Escrito está. Jesús solía decir, escrito está. Lo repitió muchas veces, era como un lema para él. Ante un problema doctrinal, su respuesta era, escrito está. En las tentaciones en el desierto, luchando con el diablo, su defensa fue, escrito está. Se aferró a las Escrituras como si fueran de acero. Nosotros debemos hacer lo mismo.
En estas situaciones, nuestra defensa es: escrito está. Debemos aceptar lo que la Biblia dice. No tenemos derecho a cambiarla porque no encaja con nuestras ideas. No podemos cambiar la revelación por la especulación. Las grandes religiones del mundo han hecho interpretaciones forzadas de los textos para seguir manteniendo sus ideas ajenas a la Biblia. Y así se defienden con la Biblia las creencias más extrañas y paganas. Nosotros no debemos hacer lo mismo. Lo que está escrito en la Biblia merece ser leído con respeto y humildad. Leemos la Biblia para aprender, para obedecer, no para corregirla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Test: ¿verdadero o falso? Para resumir, vamos a fijar las ideas con un pequeño test de 7 preguntas. Responde con verdadero o falso. Adelante. Dios es abundante en gracia y misericordia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dios quiere salvar a todos. Verdadero. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Verdadero. Un día todos doblarán la rodilla ante Cristo. Verdadero. Todos se salvarán. Falso. Existe en la Biblia un texto que dice que todos se salvarán. Falso. Jesús dijo que el camino ancho lleva a la perdición. Verdadero. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el test? Atención, si has tenido algún fallo en las 4 primeras, te recomiendo el libro El deseado de todas las gentes, para conocer a Jesús como nunca antes. Lo regalamos en un enlace abajo, en la descripción del vídeo. Si has tenido algún fallo en las 3 últimas, te recomiendo el libro El conflicto de los siglos, que enlaza las profecías y las explica muy clarito. También te dejo el enlace para estudios de la Biblia, en digital o con un instructor personal que te acompañe y te atienda. Todo gratis. Bueno, podríamos estudiar otros temas que inciden en este asunto de hoy, pero prefiero hacer un vídeo más breve y al punto. Porque la Biblia enseña sobre el cierre de la gracia, el sellamiento, el libre albedrío, la literalidad de la Biblia, etc. Para eso te recomiendo nuestro vídeo Sellamiento y Victoria, en el canal Logos TV. Hay un porqué. Cuando estuve en Wildwood, trabajé en la agricultura para pagar mis estudios. Teníamos 2 invernaderos gigantes, muy grandes, con cientos y cientos de plantas en macetas. Hubo un inicio de plaga y tuve que aplicar un tratamiento natural con spray a todas las plantas cuidadosamente, una por una. Me llevó todo el día, pero era necesario. Por una sustitución me dejaron al cargo. Aquel día yo era el responsable de todo aquello. Tenía un ayudante, un jovencito un poco alocado. Le dije: ahora tienes que regar. Debes regar con la manguera directamente adentro de cada maceta, una por una a la tierra, ¿de acuerdo? Sí. Yo trabajé en otra plantación y cuando regresé, el chico no había seguido mis instrucciones. Él había abierto el sistema general de riego por aspersión y todas las plantas habían recibido una lluvia intensa que había lavado las hojas y se había llevado todo el producto de tratamiento para la plaga. Todo mi trabajo perdido. Le pregunté: oye, ¿por qué no regaste con la manguera como yo te dije? Me contestó: es más natural regar como una lluvia. En la naturaleza, a las plantas les cae el agua desde arriba. Es mejor, sin duda. Y le dije: ¡cuánta sabiduría! ¡Qué hermosa filosofía de riego! Pero yo te mandé otra cosa, por una buena razón. Has dejado a las plantas sin protección, a merced de una plaga mortal. Tú debiste obedecer, porque hay alguien al cargo, alguien que sabe cosas que tú desconoces. Debiste confiar en él, obedecer y aprender. Yo creo que Dios les dice hoy a los universalistas:
¡Cuánta sabiduría! ¡Qué hermosa filosofía! Pero yo os mandé otra cosa, por una buena razón. Tú debiste obedecer, porque hay alguien al cargo, alguien que sabe cosas que tú desconoces. Debiste confiar en él, obedecer y aprender. Conclusión. Si Dios quisiera decir que todos se salvarán, lo diría. Pero dice lo contrario, que hay dos destinos. El universalismo cristiano es un intento de eliminar los mensajes de destrucción que hay en la Biblia o desactivarlos dándoles otra interpretación, pero eso supone quitarle a la Biblia su autoridad. Si tú aceptas esto, debes aceptar que lo que está escrito en la Biblia no es el criterio definitivo. El criterio definitivo es tu razonamiento y la cultura actual. La autoridad ya no es el escrito está, sino mi propia opinión. El siguiente paso será que otros textos de la Biblia también serán descartados según tus opiniones personales, para eliminar de la Biblia todo lo que no encaje con tus ideas religiosas. Los mártires son aquellos hermanos que sufrieron persecución por no ceder, por no adaptarse a la religión de moda. Se mantuvieron firmes, obedeciendo a la Biblia. Hoy estamos en la misma situación. La serpiente. La serpiente habló a Eva en el Edén. En realidad, quien hablaba era el diablo. Consiguió que Eva dejara de creer en algunas palabras de Dios, palabras que Dios les había dicho, y así logró su caída. Le dijo, no moriréis. Hoy el universalismo hace algo parecido. Se acerca a la mujer, que es la Iglesia, para que deje de creer en algunas palabras que Dios ha dejado escritas y le dice, no moriréis, todos os salvaréis, porque todos se salvarán, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos a una comprensión superior del plan de Dios. El universalismo no es solo una visión humanista y romántica de Dios, es también muy peligrosa, porque anima a la gente a postergar su decisión por Cristo, a dejar su entrega para más adelante, ya que nada va a cambiar, el resultado final será el mismo. Imagina que Jesús está predicando que la cizaña será echada al fuego, y más allá, por otro lado, algunos discípulos le enseñan a la gente que eso del fuego no es cierto, que lo cierto es que se van a salvar todos. ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo enfrentar los engaños de la crisis final si no podemos confiar en un claro escrito está? Viene la tormenta perfecta y la confusión va a aumentar, los engaños aumentarán. No es tiempo de debilitar la autoridad de la Biblia. Es tiempo de fortalecer nuestra fe en ella. ¿No lo crees así? Por favor, cuéntame, dime qué piensas en los comentarios. Será un placer leerte. En la cruz, Dios nos mostró cómo es su amor. No debemos ahora desconfiar de Él. Mejor creer, aceptar lo que está escrito en la Biblia. Si está escrito, se cumplirá. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo le pido a Dios que nos ayude a confiar en Él y a obedecer, aunque sea contracorriente, porque esto termina bien, termina muy bien. Así que ánimo, sigamos adelante con decisión y viviremos milagros, porque en Cristo todos seremos vivificados. Donde Eva fracasó, nosotros vamos a vencer. Está escrito. Y si está escrito, se cumplirá. Recibe el abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.